durante la exposición de George he estado haciendo, bueno, un poco de manera rápida esto, ¿vale? Que lo tengo ya casi terminado en el nuevo libro que estoy haciendo. Y se ve todo, ¿no? La pantalla. Sí. Vamos a ver, yo me caracterizo mucho por traer siempre malas noticias, ¿vale? Entonces, muchos ahora seguramente estaréis saltando en vuestro interior y pensando que habéis encontrado ya estos colorines y estas cosas. Bueno, pues bajo mi punto de vista, obviarlo todo, ¿vale? Obviarlo absolutamente todo. Mira, esto es lo importante. Bajo mi punto de vista, y después de haber estudiado esto en profundidad y de haberme roto la cabeza para entender todo esto que hay aquí. Si queréis hacer una captura ahora, o mira, os paso luego el Word. Esto lo he hecho ahora, ¿eh? Os paso luego el Word para que veáis todo esto. Contexto, ¿vale? De las estructuras bajo la metodología. Si queréis complicarlo un poquito más, volume profile. Y si ya os pensáis que sois la hostia, le metís order flow, ¿vale? Porque ya estoy viendo a alguno que quiere ya volar y no sabe correr ni andar, ¿vale? Entonces, como buen hacedor de malas noticias que soy, me siento la obligación de traeros esto. ¿Qué pasa con todo esto? Vamos a ver. Que levante la mano quien piense que todo lo que se ejecuta en el ASK son compras a mercado y denotan intencionalidad. Si recordamos, el ASK es esta columna de aquí, ¿vale? La derecha, siempre, de la huella. Y el bid, esta, ¿vale? ASK y bid. ¿Quién se piensa que todo lo que se ejecuta aquí son compras al mercado? Que es intencionalidad alcista por parte de los operadores, de los participantes. Yo lo pensaba. Negativo, ¿vale? Es que si fuera así, sería muy fácil. Yo ya tendría a lo mejor, pues, 4 o 5 aviones privados y seguramente pues, aquí no estaba seguro. Es imposible. ¿Cómo va a ser así de fácil? Es imposible. Porque si yo veo esto y sé que es compra agresiva todo en relación a lo que viene haciendo el precio, me monto aquí y hasta que no vea lo opuesto no me bajo de la posición. O sea, no, mentira, falso, es erróneo. El mecanismo de cruce de órdenes es mucho más complicado, ¿vale? Es que esto es extremadamente complejo y es que la mayoría no lo vais a entender porque a mí me costó días y semanas hasta que entiendes todo el cruce de órdenes. Una pregunta. Sí. Claro, estas son a mercado que se cruzan con limitadas, ¿no? Exacto. Son limitadas que están esperando, pero el número que sale aquí son gente que ha dado a mercado y se han cruzado con el mismo número de limitadas. ¿Es así? Sí, pero el problema no. La clave está en esto, ¿vale? Y la clave sobre todo está en esto. Estas dos cosas, grabarlas a fuego. ¿Cuál es el origen de esas órdenes? ¿Vale? Todo este tipo de herramientas de order flow han hecho una reducción a lo absurdo, a lo simple, y han dicho, bueno, pues todo lo que sea, todo lo que conlleve un cruce de buy market con sell limit, lo vamos a poner en el ask, ¿vale? En la columna del ask. Y todo lo que tenga que ver con sell market y buy limit, esa conjunción, ese casamiento de órdenes, lo ponemos en el bid. Pero fijaos en esto. En esta parte de aquí, que esto es poesía. Y esto hay cursos de miles y miles de euros de order flow que no lo saben. Esto. Claro, también son stops que hay por ahí puestos y cosas. ¡Amigo! Claro, ¡Amigo! Sí, sí. Claro. ¿Y eso cómo lo interpretamos en tiempo real? Es muy complicado, claro. Es imposible, no se puede. Y aparte- Mi punto de vista, principalmente personal, ¿vale? Alejaos totalmente del order flow, porque no le vas a sacar una ventaja si previamente no tenemos esto, ¿vale? O sea, para mí esta es la base de todo. Y encima, si la mayoría lleváis poco tiempo en el mundo del trading, mercados financieros y demás, es imposible que ya queráis, quizás es hasta una parte por nuestro error, querer introduciros ya en esto. El tema es que entendemos que también haya gente que pues bueno, ya tiene cierto conocimiento y pues quiere avanzar, quiere dar un paso más. Hacerme caso porque yo he perdido muchísimas horas de mi vida estudiando esto y sé que realmente no te va a aportar una ventaja. Como no lo entiendas bien, como no profundices en eso, pero vamos, a límites insospechados. Mucha de la gente se piensa que sabe y no tiene ni puta idea, ¿vale?
consejo como amigo. Sí, La subjetividad que está envuelta con respecto a todo lo que engloba el order flow es quizás peor o más que la que podemos tener nosotros analizando un gráfico, ¿vale? Por esto mismo que digo aquí, porque no todas las órdenes a mercado son compras agresivas y ventas limitadas. ¿Qué pasa con un cierre manual de una venta? ¿Qué pasa con el stop loss de una venta? ¿Qué pasa con una toma de beneficios? Eso se tiene que visualizar en cualquier lado. ¿Dónde se visualiza eso? Buy market, sell limit. Sí, pero ¿qué intencionalidad hay detrás de esas? ¿Son todas para agredir al mercado para entrar como iniciativa compradora? ¿Es porque ha saltado un stop? ¿Es porque uno está tomando beneficio de una posición? Esa es la clave. ¿Por qué os pensáis que se producen las divergencias de delta, por ejemplo? El delta, que es la diferencia bid-ask, ¿por qué se produce esa divergencia? Si fuera todo eso, si fueran todo compras y todo ventas, en esta vela debería ser todo el as positivo. Pues ¿por qué en ocasiones vamos a ver un delta negativo? Vale, están absorbiendo esas compras. Entonces, hay un bloque de limitadas ahí que no dejan subir el precio, ¿vale? Y puedes ver una vela alcista, ¿vale?, con un delta negativo. ¿Por qué? Pues porque muy poquitas ventas agresivas han conseguido eso, ¿vale? Entonces, escuchadme, hacedme caso, es tremendamente complejo. Vuelvo a repetir, tremendamente subjetivo, ¿vale? Para que, si queréis operarlo en base a las 4 cosas que digamos aquí, es perfecto, pero no vais a entender nada, ¿vale? O sea, eso no, para mí no es serio. Para mí no es nada serio. Esto requiere de horas y días de machacarse la cabeza. Entonces, una orden stop loss, claro, es una compra, se tiene que juntar con una venta, pero eso cómo aparece... O sea, os tenéis que reventar la cabeza a entender eso, ¿vale? Que eso lleva días y semanas. Es tremendamente subjetivo. Yo voy a ser la persona más crítica que vais a encontrar con order flow, ¿vale? Con respecto a order flow. ¿Por qué? Porque me he matado a estudiarlo. ¿Es posible, es útil utilizarlo? En algunos momentos. En algunos momentos. No vamos a ser tampoco talibanes de order flow. ¿En qué momentos? Pues como ha explicado George, tienes una estructura. ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? Y sobre todo, más que qué pasa ahí, ¿qué pasa en la SOS bar que estoy esperando? Es exactamente, ¿vale?, lo que hemos explicado. Ese es el único contexto en el que yo me pensaría si mirar el order flow, ¿vale? Pero ya está, ¿vale? O sea, no os hagáis pajas mentales con el order flow por todos los colorines que veáis y todas las historias que encuentren por ahí, porque es un engañabobos más, ¿vale? O sea, no ganéis nada dedicándole horas a eso si previamente, como digo, no habéis puesto el foco ahí.